Papaleo? No estaba todavía, no tenía, bueno. Había un montón de gente, yo no recuerdo en este momento los nombres, pero eran los principales dirigentes del gobierno y también algunos con mucha historia dentro del peronismo, todos con historias, encontradas por ahí, pero todos con historias. Recuerdo, me gustaría que pudiéramos ver cuando Videla se refiere en la publicación, llama conferencia de prensa el día 19 de abril, y se refirió al caso Graiber en su exposición. Ante los periodistas reunidos en el comando en jefe del Ejército, dijo que la Junta Militar había dispuesto a aplicar sanciones a 6 de los implicados. La investigación se agotará y será llevada hasta las últimas consecuencias. Importantes revelaciones sobre la acción subversiva. Se vinculaba al grupo Graiber con el grupo Montoneros. Lo que es interesante es ver en la bajada de la foto de Videla con todos los periodistas reunidos en el comando en jefe, es un lugar en el que yo he estado, una frase que dice: el hombre necesita de la libertad para realizarse. Esa frase la pronuncia el general Videla en la conferencia de prensa y se la titulan así. La verdad que a mí nunca me dedicaron a un titular de ese, y yo digo cosas lindas también, pero nunca pude lograr un titular de esa naturaleza. Bueno, afortunados los otros. Para terminar con lo que es la etapa de apropiación iniciada el 24 de marzo de 1976, es interesante ver lo que mencionó ya el doctor González Arzac, que son las 2 tapas de los 2 diarios, las 3 en realidad, era La Razón, porque eran 3 los diarios, La Razón de Patricio Peralta Ramos, Clarín y La Nación, publican a la opinión, bajo el título de La Opinión Pública, la portada donde cuentan cómo La Nación, Clarín y La Razón adquirieron las acciones clase A de Papel Prensa previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe. Dicen, los 3 diarios emprendieron las gestiones de compra del paquete accionario en consulta con la Junta de Comandantes en Jefe y la Secretaría General de la Presidencia de la República. Y luego de obtenida la conformidad, a este alto nivel con el señor Ministro de Economía, entonces Martínez Dios, y el señor Secretario de Estado de Desarrollo Industrial. No hallándose objeción alguna, se celebraron el 2 de noviembre de 1976 los contratos de compra de las acciones. Esta adquisición la efectuó FAPEL, Sociedad Anónima, en nombre de los 3 diarios, a Galería Da Vinci, Rafael Llanover y sucesión de David Graiber. Pero hay un tema que me interesa porque en el párrafo anterior dicen: con la producción de Papel Prensa, Sociedad Anónima, y la de Papel de Tucumán, Sociedad Anónima, en vías de realización, se cubren las necesidades promedio del consumo interno, evitando ya los riesgos anteriores del control político de la prensa a través de la manipulación de los cupos y precios del papel, lo que ha venido siendo denunciado sistemáticamente por la mayoría de los diarios del interior. Es como si hubiera una suerte de proyección sobre lo que iban a ser, una suerte de el otro yo, que realmente en algún momento siempre aflora. Y la última parte: como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el conocimiento previo y posterior del Estado, en defensa de la libertad de prensa, de conformidad con una típica tradición argentina y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida. Durante esos años se escuchaba mucho el tema defender nuestro estilo de vida. Nunca
pude entender exactamente a qué se referían cuando hablaban de defender nuestro estilo de vida. Yo no creo que la desaparición, la tortura, la censura, la falta de libertad, la supresión de la división de los poderes pueda haber formado en algún momento del estilo de vida de los argentinos. Eso no es cierto. Luego empieza lo que yo considero la segunda parte y que lo señaló muy bien la licenciada Pagliari como economista, y que es cómo empieza a funcionar a partir de ese momento Papel Prensa Sociedad Anónima, no ya como una empresa de paja, como era Fapel, sino como una empresa hecha y derecha que produce el principal insumo de los diarios, que es, también coincidimos con Clarín, el papel. Sin papel no hay palabra impresa. Y aparece el pacto de sindicalización, celebrado el 18 del 77, 18 de agosto de 1977. Es realmente un documento imperdible, es el que encontramos en La quiebra de la razón y establece dos ejes fundamentales. ¿Qué iban a hacer si alguno quería vender? ¿Cómo tenían que vender? ¿Y a dónde tenían que remitir el valor? Ahí sí aparecían los verdaderos valores. Y la otra es cómo iban a votar todos, no en representación de Papel Prensa, sino en representación de sus diarios ante Papel Prensa. Y acá también es muy importante porque este convenio entre accionistas lo firma la señora Ernestina Laura Herrera de Noble, por Arte Gráfico Editorial Argentino, por La Nación Bartolomé Mitre y por La Razón el señor Ricardo Peralta Ramos. Entre otras cosas, deciden conformar un comité de dirección, para hacerlo más claro, sí, un comité directivo. El comité directivo estaría integrado por Bartolomé Mitre, por La Nación, por Patricio Peralta Ramos, por La Razón y por Héctor Manieto, por Clarín. Este era el corazón, el verdadero sistema de decisión de Papel Prensa desde 1977 hasta hace pocos días, cuando tomó Estado Público esto que estaba oculto y decidieron que ese acuerdo de sindicalización ya no existía más. En los hechos siguen votando juntos. Pero es interesante porque uno muchas veces ve profusos editoriales acerca, veo acá varios legisladores, legisladoras, senadores, diputados de distintos partidos también, cómo tenemos que votar o cómo tienen que votar los legisladores y cómo se acusa a los legisladores cuando votan de tal o de cual forma. Yo quiero leerles lo que constituye una verdadera obra maestra de la mayoría automática. Decisiones. Decisiones. Ejercicio del poder de voto. Esto es documento, vuelvo a reiterar, no es opinión, no es adjetivación, es documental. Las distintas decisiones a tomar entre las tres empresas se tomará a nivel de un comité directivo integrado por los tres representantes antes mencionados. Será función del comité directivo la conducción total de Papel Prensa Sociedad Anónima y tomar las decisiones sobre todos y cada uno de los asuntos que deban tratarse a nivel de directorio de Papel Prensa Sociedad Anónima. Adoptada esta decisión, deberá ser propiciada en el directorio de Papel Prensa por los directores que actúen en el mismo propuestos por las tres empresas. Son los que recomiendan a los diputados y senadores que voten de acuerdo a lo que se les ocurre